Entrevista especial con el abogado constitucionalista Fernando Zamora sobre el voto electrónico. 42 mujeres abogan por Marta Acosta, Contralora General de la República. Tras toma del canal de televisión, intentan hacer lo mismo con un hospital en Ecuador. Bienvenidos a State TV Noticias, les saluda Dalí Aguirre una semana más. Les recuerdo que usted puede ver esa transmisión por las diferentes redes sociales, Facebook, TikTok, además de nuestro canal StateTV.net. Iniciamos con las informaciones. Un total de 335 personas fueron atendidas por la Benemérita Cruz Roja durante las fiestas de Santa Cruz. Al finalizar las fiestas típicas nacionales Santa Cruz 2024, la Cruz Roja costarricense realizó una atención de 335 personas en el lugar, de las cuales 79 fueron trasladadas a los distintos centros de salud del área. Dentro de estos se atendieron 10 en estado crítico, 24 en estado urgente y 45 estables, siendo las montaderas las actividades que generó más pacientes, con un total de 255. También se atendieron casos de trauma, accidentes por caídas y lesiones de alguna causa médica como golpes de calor, de los cuales no fueron meritorios ser trasladados a un centro hospitalario. Niños sin casco, personas sin la licencia para conducir fueron parte de lo que encontraron las autoridades durante el más reciente operativo en la provincia de Limón. Por parte de la Dirección General de la Policía de Tránsito, nosotros estamos anuentes a realizar estos operativos en conjunto, estos operativos interinstitucionales, para brindarle seguridad tanto a los pobladores y a los usuarios en carretera, como nuestra obligación. Hoy nos encontramos acá en el sector de Limón realizando un operativo conjunto y hemos detectado gran cantidad de conductores en condiciones irregulares, condiciones con vehículos que no se encuentran al día, conductores que no están registrados, que no tienen su licencia de conducir. Hemos notado y nos genera mucha preocupación 3 pasajeros en una motocicleta, menores de edad en el medio de los 2 adultos en una motocicleta, en una ruta tan importante, tan transitada como es la ruta número 32, en altas horas de la noche donde la visibilidad es muy poca. Hacemos un llamado a los usuarios a evitar este tipo de conductas porque se exponen a una sanción por parte de la Policía de Tránsito y están exponiendo sus vidas y las de los menores circulando en estas condiciones irregulares. Cambios de premios de lotería forzados, además de la implementación de venta de tiempos ilegales, son parte de la estrategia que utiliza el narco para realizar legitimación de capitales. Tenemos también, hemos tenido casos de compra de premios de lotería. ¿A qué se refiere con compra de premios de lotería? Muchos grupos criminales ubican personas que han sido ganadores de algunos premios de lotería y casi que con amenaza les exigen canjear ese premio con ellos les entregan el dinero en efectivo proveniente de su ilícito, ¿verdad? A cambio del premio, aunque este no quiera, prácticamente existe cierta intimidación, ¿verdad? Y ¿qué es lo que buscan con esto? Ir con ese premio de lotería ante la Junta de Protección Social y cambiarlo y aparentar que parte de sus recursos provienen de premios obtenidos de estos juegos de lotería. Pero también tenemos otros aspectos con relación a la lotería. Hablamos de la lotería informal. También suele utilizarse mucho la lotería informal para legitimar capitales. ¿Cómo? Bueno, recordemos que la lotería informal, por ser informal, no genera rastro, no genera trazos, no genera registros. Entonces, no sabemos qué persona se pegó cuánta cantidad de dinero, ¿verdad? Parte de su informalidad le da todo un escenario ideal para los grupos criminales, porque ellos pueden colocar la cantidad de dinero que se les
que se les plazca en este tipo de metodologías de lavado de dinero. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hoy en día existen muchos mecanismos tecnológicos que nos han venido a facilitar la vida. Entre ellos es el SIMPE móvil. Hemos notado también cómo muchas personas, sin saber que están haciendo uso de un sistema que está siendo utilizado para legitimar capitales, van a sus diferentes puestos de lotería informal y apuntan o apuestan por un número, inclusive hacen transferencias simple, ¿verdad? Haciendo el pago de esa apuesta. Ahí ellos inconscientemente no saben que están estructurando o insertando poco a poco dinero a cuentas de las estructuras criminales. Ahí la estructura criminal está bancarizando dineros, ¿verdad? Y si esta persona es afortunado en acertar el número o ganarse uno de los premios por los cuales está haciendo su apuesta, la organización criminal suele pagarle ese premio con dinero efectivo. Y este dinero efectivo, por lo general, son dineros que provienen de actividades criminales. Recordemos que la mayor parte de las ganancias ilícitas que provienen de un delito se van a transar en su mayoría de ocasiones con dinero efectivo. ¿Por qué? Porque el dinero efectivo lo que hace es borrar el trazo, la trazabilidad y con ello dificultar el rastrear como autoridades que somos el origen de estos recursos. Entonces, no estamos satanizando de que todas las loterías clandestinas tengan ligamen con crimen organizado, no, pero sí tenemos conocimiento que es una modalidad que se aplica muy constantemente en grupos criminales porque la clandestinidad de su actuación le genera suficientes herramientas para ellos poder insertar dineros a la economía de una nación. Vamos con buenas noticias porque esta semana llegó a nuestro país un avión con toda la decoración alusiva a los osos perezosos de acá de Costa Rica. Por recibir un especial vuelo de Frontier Airlines, decorado en su cola con la hermosa imagen de Tico, un perezoso de 2 dedos. Esta línea aérea sobresale por embellecer sus aeronaves con especies únicas o en peligro de extinción, y en este caso sentimos orgullo por apreciar a nuestro símbolo nacional. Sin duda, este tipo de iniciativas conjuntas refuerzan los objetivos de nuestro modelo turístico sostenible, que apuesta a la conservación del ambiente, en especial porque casi el 6% de la biodiversidad del mundo se encuentra en Costa Rica, y ahora el perezoso Tico será un embajador de nuestra naturaleza cada vez que surque los aires en la cola de este avión de Frontier. La Caja Costarricense de Seguro Social advierte de un nuevo brote de COVID. En el área de hospitalización se han presentado 2 brotes. Uno en el servicio de cardiología, que fueron 4 pacientes que salieron positivos por COVID-19. Este brote ya está cerrado porque los pacientes están recuperados. El segundo brote son 10 pacientes y un funcionario en el salón de neurocirugía. Este brote sí está activo y se cierra el domingo próximo, que es 21 de enero. ¿Cuáles son las medidas que se toman en el hospital? Si aísla el salón en el que se presenta el paciente con síntomas y con COVID positivo. Y además el personal tiene que usar todas las medidas de protección. Además se restringe la visita y tanto pacientes como funcionarios se les realiza monitoreo diario en busca de síntomas. Un grupo de 42 mujeres, entre ellas en su mayoría liberacionistas y del Partido Acción Ciudadana, se unieron, en este caso para abogar en favor de Marta Acosta, la Contralora de la República. Soy la Bolio. Y ya ni prostitución hay porque no hay turismo. Montserrat Ruiz. Es una pena que usted no dé la cara, diputada Cisneros, para variar. No, señora, véame.
Ana Elena Chacón. Vamos a trabajar y vamos a saber que el nombre que van a poner en la cédula a toda la población trans es el nombre con el que se sienten autoidentificados. Laura Chinchilla. Aquí estamos hablando de un estilo de político, entre comillas, que están absolutamente despojados de valores. Son parte de la lista de mujeres, en su mayoría de Liberación Nacional y del PAC, que firmaron abogando por Marta Acosta, Contralora General de la República. Cuando hablamos de fortalezas, se le dota de una gran fortaleza. ¿Cuál es su independencia funcional y administrativa? La Contraloría es una institución eminentemente técnica. Su rigurosidad técnica, precisamente, su independencia y los valores de la institución. La Contralora ha sido cuestionada por no dar su visto bueno a la construcción de Ciudad Gobierno, así como la compra de escáneres. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, se ha referido a este tema en varias ocasiones. Hay controversia y debate nacional sobre la actuación de la Contraloría. Asimismo, el sector popular ha hecho presencia frente a la Contraloría días atrás, manifestando su malestar con el desempeño de la Contralora. Y me remito a hacer un comentario editorial porque llama muchísimo la atención las tendencias políticas de estas 42 mujeres firmantes. Si bien en su mayoría son de Liberación Nacional y también del PAC, también llama la atención, entre ellas se encuentra Andrea Álvarez. Estamos hablando que pues su familia arrienda edificios al Estado, con el cual dicho proyecto se vería perjudicado si aprueban Ciudad Gobierno. Es decir, estamos ante intereses, un conflicto de intereses, lo cual no parece no importar en esta ocasión, y también otras personas que se han visto relacionadas con ciertos temas de interés. ¿A qué obedece esto, doña Marta? ¿Lo promueve usted o no lo promueve usted? Nos gustaría conocer los detalles que usted nos pueda explicar. Y en el caso del tema con gobierno, bueno, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo puede mejorar el gobierno lo que tiene que hacer con la Contraloría General de la República? Sería buena una reunión. Las opiniones fueron muy divididas Hemos venido hablando acerca del voto electrónico días atrás. Es por eso que el señor Fernando Zamora, quien es abogado constitucionalista, nos concedió una entrevista para hablarnos un poco de cómo está el ambiente respecto a las medidas tomadas por el Tribunal Supremo de Elecciones. Incluso nos contó acerca del tema de aquí Costa Rica manda en general. Vamos a ver qué nos cuenta. Fernando, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que su agenda es apretada, pero aquí estamos. La entrevista, el motivo de la entrevista básicamente se enfoca en el voto electrónico. Quisiéramos que nos pudiese contar primero que todo qué no hizo nuestro país, el Tribunal Supremo de Elecciones, en este caso, para el tema de voto electrónico. Bueno, mire, el tema del voto electrónico, básicamente yo lo he venido señalando con una voz crítica, porque me parece que, si bien es cierto, el Tribunal Supremo de Elecciones está en todo su derecho legal, porque incluso así lo propone el Código Electoral, o así lo prevé el Código Electoral, implementar un voto electrónico. O sea, nuestro Código Electoral establece claramente la posibilidad de implementar un voto electrónico, pero eso no quiere decir el hecho de que el Código Electoral permita un voto electrónico, no le da pie al Tribunal Supremo de Elecciones para hacer las cosas violentando el principio de legalidad. Todo funcionario
debe ser respetuoso del principio de legalidad, y el principio de legalidad es claro en el sentido de que un funcionario público solo puede hacer y su conducta solo se puede regir en razón de aquello a lo que la ley le permite, ¿verdad? A diferencia de los sujetos privados o los ciudadanos privados, los ciudadanos que no son funcionarios públicos, que actúan en su condición privada y que pueden actuar en el tanto la ley no les prohíba, su actuación. Podemos hacer todo aquello, los ciudadanos en nuestra condición privada podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. Sucede lo contrario en el caso de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos solo pueden actuar sujetos a lo que la ley les permite. Y el Tribunal Supremo de Elecciones, para hacer la reforma que tenía que hacer en relación al reglamento del voto electrónico, ellos debieron haber actuado de formas que no actuaron. O sea, primero que todo, no podían hacerlo antes de los 6 meses previo a la elección. Entonces, si estamos hablando que la elección es el 4 de febrero, el último día hábil que ellos tenían para hacer esa reforma al reglamento era el 3 de agosto, haberla publicado. Pero no solo eso, no era solamente un tema de publicar las reformas, es que el artículo 169 del Código Electoral dispone claramente que ellos, además de publicar las reformas del voto electrónico antes del 3 de agosto, debían informarle a todos los partidos políticos que eventualmente iban a intervenir en las elecciones municipales. Ellos debían informarles del cambio, proponerles el proyecto del cambio, capacitarlos en relación a qué consistía ese proyecto, ese cambio, y nada de eso hicieron. O sea, al 3 de agosto no había una publicación, al 3 de agosto no se había, al 3 de agosto no se había informado a los partidos de la reforma al reglamento para implementar el voto electrónico. O sea, el Tribunal Supremo de Elecciones actuó atropellando totalmente la ley y la ley, básicamente, porque es en este caso lo que dice el Código Electoral. Eso a mí me parece muy peligroso, porque tratándose de un tema tan delicado como es el sufragio, de Costa Rica dio sangre en el 48 por el sufragio, y tratándose de un tema tan delicado como el sufragio, actuar atropellando la ley, además en un tema, estoy ahí como con actuar de forma tan atropellada, tan improvisada, en un tema tan peligroso como es el tema de las elecciones, del sufragio, es muy peligroso en un tema como el voto electrónico. Sabemos que muchos países, incluso muy modernos como Suiza, Europa en general, en los países que tienen un avance tecnológico mucho mayor que el nuestro, no han aún implementado el voto electrónico, precisamente porque es un tema muy sensible. Sabemos que con el voto electrónico pueden alterarse mucho las condiciones del sufragio. Entonces es un tema que, si el Tribunal Supremo de Elecciones quiere implementarlo, que lo haga, pero siguiendo todo el procedimiento legal y no como un plan piloto irresponsablemente improvisado como lo han hecho, o violentando, peor aún, la normativa costarricense. Eso es básicamente mi posición crítica, ¿verdad? Así ampliamente explicada en relación al voto electrónico. Ahora, don Fernando, importante, ¿qué opciones, por ejemplo, tendría ya sea un grupo político, ciudadanos, etcétera, que no estén de acuerdo con la implementación de este voto? ¿Qué opciones existen? Porque nos dimos cuenta al hablar con doña Eugenia María que ellos no prevén, por ejemplo, ningún cambio
en la fecha ni en nada relacionado con el voto. No, ellos han asumido una posición absolutamente prepotente, además de que, porque rechazaron de plano todos los recursos. Yo, de hecho, mandé un oficio. Yo sabía que un recurso, ellos, como ellos son los mismos que hacen, que ejercen, que ejecutan, perdón, el acto, pues ellos mismos no van a revocar su mismo acto. Es muy difícil. Yo por eso no caí en ese juego, no presenté ningún recurso de apelación, ni recurso de nulidad, ni ningún amparo electoral. Lo que sí hice fue enviar una gestión planteando mi absoluto rechazo, mi absoluta indignación con el hecho de que ellos hubieran violado la ley como la violaron, ¿verdad? Y pues los recursos que procedían, obviamente sucedió como yo le indiqué a las personas que me indicaron, perdón, que iban a presentar los recursos, y todos los rechazaron, ¿verdad? Los rechazaron todos completos, ¿verdad? Entonces, que era lo esperable, ¿verdad? Obviamente ellos mismos, o sea, en este caso en el tribunal sucede algo que a futuro habrá que ver cómo se reforma, pero no es posible que ellos sean juez y parte, porque ellos mismos ejecutan el acto administrativo de esto electoral, y a la vez ellos mismos son los que resuelven sus propias disposiciones, ¿verdad? Eso es muy polémico, pero en este momento ya no hay ninguna ulterior posibilidad. ¿Por qué? Porque ya los recursos que se presentaron todos fueron rechazados. Ahora, otro asunto es que algunos sectores de la sociedad civil han manifestado su desconfianza con el tema del voto electrónico, y por su parte el Tribunal Supremo de Elecciones nos indica que es la única forma que existe para poder votar en esos cantones, en esas escuelas, que es el voto electrónico el que será tomado en cuenta. ¿Qué opina usted de eso? Le repito, ellos actuaron totalmente a la brava, impusieron a golpe de tambor un procedimiento contrario a la ley. ¿Qué más se puede decir de algo como lo que he explicado? O sea, estamos hablando de que el voto electrónico que se implementa el 4 de febrero se hace violentando brutal y absolutamente el artículo 169 del Código Electoral. El cambio lo hicieron dentro de los 6 meses en que no se podía hacer cambio. Lo hicieron sin informar a tiempo a los partidos políticos. Un atropello absoluto al proceso, al debido proceso y al principio de legalidad, cosa que es muy lamentable. Y además, pues ellos mismos resolvieron sus propios actos. Muy lamentable todo, pero no hay nada que hacer. Yo no es que estoy diciendo que necesariamente el voto electrónico en sí mismo sea algo indebido, ¿verdad? Pues, el mundo cambia y las tecnologías avanzan, y yo no soy ludista en ese sentido. Los ludistas eran los que iban contra las máquinas en el siglo XIX. No. Yo estoy de acuerdo en que el cambio debe implementarse conforme las tecnologías avanzan, pero debe hacerse con respeto al debido proceso, respeto al principio de legalidad y respeto a poner en práctica y el conocimiento de todas las partes, sobre todo los partidos políticos que son los que van a intervenir. Perfecto, y hablando de votos, quisiéramos saber, bueno, si en este caso, no sé qué tan empapado estará del tema, existen algunos grupos partidarios, háblese de Aquí Costa Rica Manda, Pueblo Soberano, etcétera, que, bueno, al menos en el caso de Aquí Costa Rica Manda, tienen una denuncia internacional ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual fue acogida. Desconocemos cuánto será el tiempo para que ellos puedan pronunciarse o tener una posición final. Quisiéramos conocer un poco sus apreciaciones al respecto. Bueno,
yo no le puedo dar mis apreciaciones de algo que no conozco. O sea, los abogados sabemos que opinar de un expediente al que no hemos investigado es una irresponsabilidad. Lo que te puedo decir, Ali, es el procedimiento general, que eso sí lo conozco. Yo he sido perito incluso en casos de derechos humanos en la Corte. Caso de Panamá me correspondió. El procedimiento es un procedimiento largo, ¿verdad? Eso no es tan fácil, así como que 15 días se va a resolver y que antes de las elecciones. ¿Podría darse el caso? Sí podría, pero primero que todo tiene que pasar por el filtro. O sea, toda demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos primero tiene que pasar un filtro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no la Corte, sino la Comisión. Entonces, ese filtro no es un filtro que lo van a resolver en 8 días, 15 días, ni siquiera un mes. Es un filtro largo en donde se hace una instrucción, donde usualmente se entrevista a las partes, se investiga el caso muy a fondo. Es un procedimiento largo, ¿verdad?, ante la comisión. Y yo en lo personal, repito, sin ver el expediente, por eso no opino. Yo en lo personal me parece muy difícil, ¿verdad? Me parece muy difícil que eso se pueda resolver antes del 4 de febrero, ¿verdad? Porque es un procedimiento que lleva una investigación extensa y profunda por parte de la comisión. No creo. Además de que usted sabe que en todos los procedimientos contenciosos que se desarrollan ante burocracias judiciales, sean internacionales o nacionales, hay una larga lista, ¿verdad?, pendiente de casos previos que ellos deben antes resolver y que por lo tanto no es tan fácil de resolver eso rápidamente. Pero les repito, estoy haciendo un análisis general del tema, no del caso, porque el caso no lo conozco. Perfecto. Listo, bueno, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros. Para servirle. Él es abogado constitucionalista y se ha desempeñado muchísimo en este caso del voto electrónico. Muchísimas gracias y continuamos con más. Y continúa la baja del dólar. Sin duda hay sectores que se ven beneficiados y otros que no. Veamos los detalles con Daniel Sucha. El tipo de cambio sigue hacia la baja, 520 para la venta, 515 hacia la compra, y todos estamos bastante preocupados porque esto puede empezar a pasarle una factura carísima a Costa Rica en los sectores que compiten a nivel internacional, como son el turismo, el sector exportador y el sector de inversión extranjera directa, casi siempre zona franca. Cuando estos que dependen de la traída de dólares y tienen que cambiarlo colones, obviamente sus gastos y sus costos operativos son más caros. Entonces la gente dice, mira, yo la verdad prefiero no ir a Costa Rica o no invertir en Costa Rica porque ya me está saliendo más caro. He ahí la importancia de tener un tipo de cambio tan bajo en el cual distorsiona lo que sería la naturaleza, lo natural, lo ordinario del tipo de cambio, que cuando en algún momento estuvimos en 600, 640, prácticamente tanto importadores como exportadores, todo el mundo vivía feliz. Por supuesto que dentro de los ganadores van a ser quienes cobren en colones, pero deban en dólares, que son como unas 700,000 personas, pero justamente hay otro caso que es al revés, los que cobran en dólares y deben en colones, y por supuesto el tema de los créditos en colones, al tener tasas de política monetaria muy altas, obviamente los créditos también siguen estando bastante altos. En resumidas cuentas, un tipo de cambio tan barato, la verdad, a nosotros que no estamos en Costa Rica, que dependemos del mundo exterior, se nos hace bastante complicado tener esto para mantener ecosistemas, porque recordemos que no es solo el sector turismo, es que el sector turismo, la persona cuando termina su jornada laboral, va y consume en los lugares que están aledaños al sector turismo, y si este sector turismo tiene
algún problema, lo va a tener el ecosistema que está alrededor. Igual forma se da en las zonas francas, igual forma se da en el sector exportador. Pero turismo y exportador también están ubicados en lugares más vulnerables a nivel de tasas de desempleo. Es por eso que el tipo de cambio no es solamente tenerlo barato por tenerlo barato y salir bien en la foto, es buscar una estabilidad, un equilibrio para que todo el país tenga una reactivación económica de la forma más pareja posible, y ahí hay que dar un poco de paciencia, hay que tener paciencia porque la reversión no se da de la noche a la mañana, más que los premios en colones, las tasas de interés ya estuvieron muy altas, mucha gente puso certificados de depósito y hasta que no se empiecen a vencer, no habrá una reversión tan rápida como todos necesitamos en el país. Y en Ecuador, después de la toma de un canal de televisión y todo lo ocurrido, hubo un segundo hecho relacionado con el intento de una toma de un hospital. 68 personas fueron detenidas el domingo en Ecuador luego de que intentaron apoderarse de un hospital. La policía informó que los miembros de un grupo criminal querían tomar el centro de salud, ya que uno de sus integrantes ingresó herido en la madrugada. Los hechos se registraron en la localidad de Yaguachi, en la provincia de Guayas, al suroeste de Ecuador. El gobierno del país sudamericano decretó el pasado 9 de enero un conflicto armado interno y ordenó una lucha sin tregua contra bandas narco a las que califica de terroristas. En el operativo del domingo, las autoridades incautaron armas de fuego y drogas. También fue allanado un centro de rehabilitación clandestino donde se ocultaban los supuestos miembros de la banda. Cientos de centros de rehabilitación clandestinos han sido clausurados. Varios de estos lugares han sido vinculados a bandas criminales e incluso han sido objetivos de ataques armados, mientras otros han sido calificados como centros de secuestro y tortura por organismos de defensa de los derechos humanos. Y es que entre Ecuador y Colombia se dio el hallazgo de 2 narcosubmarinos. Ecuador y Colombia anunciaron el fin de semana el decomiso de 2 narcosubmarinos y de más de 3 toneladas de cocaína. Las Fuerzas Armadas de Ecuador detectaron el aparato de 15 metros de largo y de color gris a unos 60 kilómetros de la provincia costera de Esmeraldas, desde donde operan bandas de narcotraficantes. Un operativo en el sector de la zona económica exclusiva, aproximadamente a 32 millas náuticas desde Esmeraldas y a 4 millas náuticas desde la frontera marítima con la República de Colombia. En este operativo se logró la incautación de un semisumergible de bajo perfil en el que estaría al interior de sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. Casi 3 toneladas de cocaína fueron halladas y 3 ciudadanos colombianos fueron detenidos, indicó la policía, que realizó el operativo en colaboración con la Armada colombiana. El domingo, la Armada colombiana incautó otro aparato de similares características con 795 kilos de cocaína cerca del puerto de Buenaventura, en el oeste del país. Ecuador, que vive una ola de violencia causada por bandas narcocriminales, es uno de los principales corredores por el que transita la droga en el continente y funciona como punto de acopio y tránsito de la cocaína proveniente de Colombia. Es que con lo ocurrido en Ecuador, países sudamericanos se han aliado, en este caso, para tomar medidas para evitar casos como este. Los países andinos resolvieron dar un paso al frente en la lucha contra el narco y el crimen organizado. Tras una reunión extraordinaria el domingo en Lima, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú anunciaron la creación de la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas transnacionales. De la comunidad andina, crear un grupo de alto nivel conformado por funcionarios designados por los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Seguridad Interna o autoridades que cumplan tales funciones
que contará con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina. El organismo brindará y recibirá información de otros países sobre la actividad de agrupaciones delictivas que tengan o pudieran llegar a tener operatividad transnacional. La decisión tiene lugar en un contexto de expansión de la violencia narcotraficante en Ecuador, sumido en su peor crisis de seguridad con cientos de muertos, motines carcelarios, atentados y una guerra abierta del gobierno con una veintena de grupos narcotraficantes. El miedo paraliza países. Hemos visto que el miedo de la sociedad civil, de la población, paralizó el Ecuador, paralizó la llegada de inversiones. Hubo muchos cierres de empresas, aumentó el desempleo, aumentó la migración, y eso no puede seguir ocurriendo en la región. A raíz de la violencia en Ecuador, Perú y Colombia reforzaron la vigilancia en sus fronteras con ese país para evitar el eventual ingreso de miembros de las bandas que intenten escapar de la persecución militar y policial. Les agradecemos su compañía. Recuerde que usted puede informarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales como State TV Noticias, tanto en Facebook como en TikTok, además de encontrar nuestro canal StateTV.net. Cuídate, Cabalera. Nos vemos pronto.